En nombre de Dios y la patria de la sesión. Bien, muy buenos días. Saludamos a quienes nos acompañan desde el Ejecutivo, don Hugo, el profesor, se me olvidó su apellido, profesor, Hernán Domínguez, a los senadores Walker y de Urresti, a la Secretaría, y también hoy día aprovechamos de saludar a unos pasantes que nos acompañan desde la Fundación Jaime Guzmán. Muy bienvenidos, chicos. Estimado secretario, cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, sus señorías, invitados, invitadas, muy buenos días. Señora presidenta, tenemos una cuenta. En primer lugar, una comunicación, un oficio del Ministerio de Seguridad Pública, mediante el cual responde a la solicitud de información formulada por esta instancia parlamentaria sobre el número de requerimientos formulados por parlamentarios desde marzo del año 2022 relativos a la necesidad de proceder a la creación de equipos de crimen organizado y homicidios, los ECO, en regiones distintas a la metropolitana, en especial en la región de Los Ríos, así como el número de solicitudes para aumentar la dotación del Ministerio Público que hicieran diversos señores parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Sus señorías tienen ese documento que fue solicitado a petición del señor Urresti, en sus carpetas. También, señora presidenta, recibimos una solicitud de audiencia del presidente del Colegio Profesional de Técnicos de Fútbol de Chile, Asociación Gremial, señor Carlos Ramos, para exponer sobre el proyecto que tenemos hoy día en tabla sobre sociedades anónimas deportivas profesionales. Gracias, señor secretario. Bueno, respecto del primero, está, como bien decía la Secretaría, en sus carpetas la copia del informe del Ministerio de Seguridad Ciudadana, de Seguridad Pública, perdón. Respecto a la petición de audiencia, yo hoy día estoy presidiendo accidentalmente. Preferiría, señor secretario, que lo veamos mañana con la presidenta, porque estamos en una discusión en particular. El escuchar a las chicas del fútbol femenino fue ya una excepción. Entonces, si seguimos abriendo la puerta, a mí me parece que vamos a terminar alargando en demasía, pero prefiero que eso mañana lo hablemos con la presidenta. Si ella lo estima, bueno, estaremos a lo que ella estima, y si no, lo que podemos pedirles es que nos hagan llegar sus observaciones por escrito. ¿Les parece a los señores senadores? Bien, así se hace. Sin más trámite, estimado secretario, vamos al proyecto. Gracias, señora Luz. Señora presidenta. Espéreme un minutito. Senador Walker. Muchas gracias, presidenta. Saludarle a usted, a la comisión. Solo mencionar, no sé si ya se había mencionado, que llegó un informe de la Biblioteca del Congreso que habíamos solicitado respecto de las reformas legislativas con efecto en el fútbol profesional en los casos de Reino Unido y España. Solamente agradecer agradecer a la Biblioteca del Congreso porque habíamos pedido este informe. Muchas gracias. Gracias a usted, senador. Le damos la bienvenida a la senadora Claudia Pascual. Señor secretario. Gracias, presidenta. Sus señorías, ustedes recordarán que quedamos en la página 29. Estamos viendo las indicaciones 1 octies, 1 nonies, que comienzan en la página 23 y que versan sobre el artículo 3º del proyecto de ley, de la ley vigente. Ahora, allí en la página 29 aparece la letra I. Ahí estamos específicamente, por ahí tenemos que empezar. La letra I, según la indicación 1 octies de la senadora Sora Luz, dice... ¿Perdón? Sí, yo en aras de avanzar y entendiendo con la conversación de que ambas indicaciones buscan lo mismo, ¿no es cierto? Solo difiere el término jurídico, y entiendo que además usted dijo que podía ser inadmisible, así que retiro esa indicación y votemos inmediatamente la del Ejecutivo. Muy bien. La señora presidenta somete a votación entonces la letra I de las indicaciones 1 nonies y del Ejecutivo. Senadora señora Ensperger. A favor. Senador Soturresti. Senador Sor Walker. Señora presidenta, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa.
Ahora, en la segunda parte de este mismo inciso, eso era respecto al término suspender y dejar sin efecto, entiendo que en la segunda parte, el de autorice o reconozca existencia o funcionamiento, el Ejecutivo trae una redacción. Don Hugo. Buenos días, Presidenta. Por su intermedio, buenos días a los senadores y senadoras asistentes. La verdad, como lo revisamos en la reunión con asesores y teniendo en consideración que hoy día la propuesta de estructura jurídica para la Liga aborda las dos formas de sociedad anónima cerrada y sociedad anónima especial, luego de aprobarse la indicación de la senadora Ensperger, la idea es que se subsuma en el inciso siguiente del literal I, que está en actual revisión, la idea de que la Comisión para el Mercado Financiero autorice o reconozca, según corresponda, su existencia. En el mismo sentido, en la parte final de la frase, también hay que agregar para autorizar o reconocer su existencia. Son las dos inclusiones que habría que hacer y subsumir, claro. Yo le explico. Señor secretario, lo que pasa es que en los artículos de las indicaciones anteriores incluimos en la forma de que se puedan constituir no solamente sociedades anónimas, sino que también sociedades anónimas especiales. Cuando la CMF autoriza el funcionamiento de las sociedades anónimas especiales, pero reconoce la existencia, o al revés, la existencia de la sociedad anónima. Lo mismo, en unas autoriza su existencia, en el otro funcionamiento. Entonces, tenemos que poner ambos conceptos en la indicación y quedaría, previo a la inscripción en el registro de organizaciones deportivas profesionales, las ligas deportivas profesionales deberán obtener una resolución de la Comisión para el Mercado Financiero que autorice y o reconozca su existencia según corresponda. La Comisión deberá comprobar que estas sociedades cumplan con las exigencias legales y económicas requeridas al efecto para autorizar su existencia o su funcionamiento. Eso es. Se somete a votación entonces, la presidenta somete a votación entonces esta nueva redacción o esta redacción con estas correcciones para el inciso segundo. Este es el inciso segundo del artículo tercero. Senadora señora Ensperger. A favor. Senador Solaraya. Senador Durresti. A favor. Senador Sol Walker. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Vamos a la siguiente. Presidenta, enseguida hay que pronunciarse respecto al inciso tercero que se propone para este artículo tercero. Página 31. Página 31. Este inciso tercero, según la indicación 1 octies de la senadora Soraluz, dice lo siguiente. Para efectos de verificar lo anterior, la Comisión para el Mercado Financiero deberá comprobar que la escritura pública, constitución o sus posteriores modificaciones cumplen con lo señalado en el inciso anterior. La Comisión, dentro del plazo de 90 días, podrá rechazar la propuesta por resolución fundada cuando los estatutos no cumplan los requisitos señalados. Si la Comisión no dictase una resolución denegatoria dentro del plazo señalado, se podrá requerir la aplicación del silencio administrativo positivo en la forma señalada en el artículo 64 de la Ley número 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado. ¿Hasta ahí están iguales ambas indicaciones? Allí están iguales, exacto. Iba a señalar exactamente eso. Coinciden con la 1 nonias y con el Ejecutivo. En votación. La señora presidenta somete a votación el inciso tercero. Senadora Soraya Ensperger. A favor. Senador Solaraya. Senador Durresti. A favor. Senador Walker. A favor. Señora presidenta, el resultado de la votación,
4 votos por la afirmativa. Enseguida, señora presidenta, corresponde pronunciarse respecto del inciso cuarto. El inciso cuarto dice, en la indicación 1 octies de la senadora señora Bensperger, dice, los estatutos de la Liga Deportiva Profesional establecerán el quórum mínimo para modificarlos, que no será superior a 2/3 de los accionistas con derecho a voto. En cambio, en la indicación 1 nonies y en la norma que propone el Ejecutivo dice, los estatutos de la Liga Deportiva Profesional solo podrán ser modificados con el voto favorable de los 2/3 de los accionistas con derecho a voto. Gracias, señor secretario. Acá le quisiera dar la palabra a primero el senador Walker y luego a don Hugo. Un poco la idea de la indicación que yo presenté, precisamente lo que hemos escuchado acá, ¿no es cierto?, que los quórum altamente exigentes hacen de repente imposible que se puedan modificar los estatutos. Por eso, la indicación mía lo que hace es que ellos puedan establecer un quórum y ese quórum no pueda ser superior a 2/3. La del Ejecutivo establece derechamente los 2/3. Senador Walker. Muchas gracias, presidenta. Me interesa escuchar la opinión del Ejecutivo. Yo, en principio, estoy absolutamente abierto a la propuesta suya, senadora Bensperger, porque acá hay dos cosas. Primero, respetar la autonomía de la voluntad de los cuerpos intermedios para determinar su estatuto. Nosotros queremos establecer un marco, no queremos establecer una regulación asfixiante que el día de mañana se diga que estamos actuando con injerencia respecto a la autonomía de los cuerpos intermedios. Y segundo, que tal como usted señala, efectivamente el problema que ha ocurrido en la actual liga profesional es que los quórums son excesivamente altos para producir reforma de estatutos. Se requiere 4/5. Y eso es lo que ha impedido, según lo ha dicho el propio presidente de la NFP y la Federación en esta comisión, reformar los estatutos para terminar con la multipropiedad, conocer quiénes son los accionistas dueños de los clubes, los conflictos de interés de los agentes de deportistas que terminan siendo dueños o participan en la administración de los clubes. Entonces, en la forma y en el fondo me parece que la indicación es un aporte, pero me gustaría escuchar al Ejecutivo. Gracias. Gracias, senador. Don Hugo. Sobre el punto, senadores, el tema lo revisamos en su oportunidad. Hoy día, en el caso particular de la modalidad fútbol profesional, el estatuto establece ese quórum. Lo revisamos en el estatuto, por lo menos que está publicado en la liga, en la página web de la asociación. Entonces, se establece, nuestra preocupación es que la formulación que propone la indicación de la senadora Bensperger, al no fijar un mínimo, pudiera significar una situación de hecho con una mayoría relativa que pudiera provocar alguna situación no querida. Por eso nosotros queríamos perseverar en mantener los 2/3 como la propuesta que está contenida hoy día en la indicación, como un quórum para la modificación de los estatutos de esta nueva Liga Deportiva Profesional. Lo comentamos el viernes en la reunión de asesores, bueno, quedamos a que hoy día se votara señalando cuáles eran los argumentos a favor y en contra. No hubo acuerdo en la reunión de asesores sobre cuál era el punto ideal. Quedó anotado y que se vote, digamos. Pero el punto es que revisamos en ese momento el estatuto y efectivamente ese es el quórum actual, independiente efectivamente que pudieran existir algunas materias sometidas a algunos otros quórum distintos. Nuestra preocupación es que al no fijar un mínimo pudiera tener alguna situación que pudiera significar algún problema para la gestión de esa liga. Eso... Gracias, don Hugo. Senador Araya. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a nuestro invitado. Y escuchando los argumentos de la indicación suya y los del Ejecutivo, creo que los dos tienen razón, pero también hay que distinguir que hay una serie de modificaciones estatutarias que no necesariamente requieren esos 2/3. Entonces, eventualmente lo que podríamos intentar, para no tener esta rigidez o esta, en el fondo, una baja de quórum por estatuto, el camino del medio de proponer algunas materias que sean obligatoriamente quórum de 2/3 y que las otras queden supeditadas a lo que establezcan los estatutos. O sea, por ejemplo, si tienen que cambiar el domicilio, no veo razón de que eso sea 2/3, pero si hay que cambiar, por ejemplo, el capital, eso debería ser 2/3. Entonces podríamos intentar como un criterio de señalar, como en la Junta Accionista, qué cosas son de 2/3 y qué cosas pueden quedar a libre albedrío del
del estatuto. Eso podría ser una fórmula. Don Hugo. ¿Podríamos buscar una fórmula intermedia y traer una propuesta si es que efectivamente se considera esa la alternativa? Pero será, yo ahí tengo la duda porque siempre en las descripciones de materia, la experiencia nuestra, por lo menos en el trabajo con estatutos, con organizaciones deportivas, es que algo queda sobregirado o algo no es abordado y queda la estructura, ya nos pasa con los reglamentos, digamos, hay que modificarlo. Entonces, entiendo la propuesta, creo que es adecuada, pero pudiera ser más adelante una dificultad. No sé si es posible establecer un catálogo que permita resolver el problema de manera permanente. Gracias, don Hugo. Senador Walker. Gracias, senador. Sí, efectivamente, presidenta. Por ejemplo, claro, en la Junta de Accionistas hay materias que excepcionalmente requieren 2/3, por ejemplo, un aumento de capital. Pero debido a la naturaleza propia de la actividad deportiva, estamos hablando de la liga profesional, y no solamente el fútbol, pensemos en el básquetbol, pensemos en el rugby, pensemos en el atletismo, en fin. Yo creo que es difícil poder identificar cuáles son esas materias. Por eso a mí me gusta la indicación de la senadora Bensperger, porque permite que la autonomía de las instituciones puedan determinar en sus estatutos cuáles son aquellas materias de común ocurrencia que pueden requerir un quórum simple, por ejemplo el 50+1, ¿no es cierto?, de los socios de la sociedad anónima cerrada o especial, y cuáles 2/3. Yo prefiero la indicación de la senadora Bensperger porque permite, bajo la autonomía de la voluntad, no quedar amarrado en una camisa de fuerza los 2/3, pero sí que esa misma autonomía determine que haya especiales materias que requieren 2/3. Por eso yo soy partidario, además, porque estamos avanzando muy bien, presidenta, de no dejar muchos temas pendientes y votar su indicación. Y si a la indicación le agregamos un mínimo, así como tiene un máximo, no puede ser superior a 2/3 ni menor a mayoría absoluta, sin hablar materias. Don Hugo. Sí, había un argumento adicional que lo vi. Sí, el que la norma actual establece, si me permite, el artículo 17 de la ley vigente señala que solo podrá ser modificado por el voto favorable de los 2/3 de los accionistas con derecho a voto. Entonces era una norma de continuidad respecto de la ley vigente. Ahora, en la conversación, efectivamente, y ha sido un punto que se ha relevado y nosotros nos parece que es importante relevarlo, el tema de las autonomías de las organizaciones, también es razonable suponer en fijar un porcentaje que tenga que ver con un piso, digamos. Entonces, presidenta, es que en la práctica el problema no han sido los mínimos, han sido los máximos, los que han impedido reformar los estatutos y hacer los cambios. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque hoy día en el Consejo de Presidentes hay accionistas con conflicto de interés, o con multipropiedad, o que son agentes de jugadores, o que participan de casas de apuestas, ¿no? Entonces, el problema no ha sido el problema no ha sido los mínimos, ha sido los máximos. Entonces, por eso yo creo que basta con la indicación de la senadora Bensperger. Ahora, si no era acuerdo, bueno, mantengamos la norma actual con la propuesta del Ejecutivo, que es también la que hicimos con el senador Alfonso Urresti. Lo que yo no dejaría son temas pendientes, presidenta. Gracias, senador. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidenta. Junto con saludar también al Ejecutivo, todos los senadores y senadoras, Secretaría y asesores. Solo quería plantear que, entendiendo, digamos, el tema de los quórum, me parece que lo que se quiere resolver por la vía de lo que acaba de decir el senador Walker, más tiene que ver con las indicaciones o con los fenómenos de la multipropiedad y de ese tipo de situaciones que con el quórum para adoptar decisiones. Entonces, por lo tanto, desde esa perspectiva, inclusive, si no es posible llegar a algo de consenso, es mejor dar la norma de continuidad y
controlar el tema de la multipropiedad o agentes que tienen acciones, etcétera, etcétera, en esos acápites de la legislación que en el quórum para la reformulación de los estatutos. Porque si controlamos todo eso otro, llegar a esos 2/3 debería ser mucho más representativo y más fácil, en tanto quien tiene muy pocas acciones no bloquea al que tiene muchas acciones y el que tiene muchas acciones no prescinde del concordar con los que tienen pocas acciones. O sea, que es un poco lo que entiendo yo que debiera ser el espíritu, digamos, de la modificación. Eso. Gracias, senadora. ¿Algo más que agregar el Ejecutivo o votamos? Bien, vamos a poner en primer término. Votemos ambas indicaciones, salvo que la primera que se vote obtenga una mayoría. Partamos por la del Ejecutivo. La señora presidenta entonces somete a votación la indicación 1 Núñez para el inciso cuarto de los senadores Sales Walker y Durresti y también del Ejecutivo, porque esa norma es igual. Senadora Ravensberger. Senador Soraraya. No, Soraraya. Yo me voy a abstener porque no me convence ninguna de las explicaciones. No creo que sea tan difícil poder identificar cuáles son aquellas materias que debieran requerir un quórum más alto. Creo que los 2/3 es excesivo para modificaciones formales. Y la otra indicación plantea la posibilidad de que por alianzas transitorias se vayan modificando los estatutos hasta el infinito. Entonces, por eso me voy a abstener en las dos. El senador Sordurresti. Senador Walker. Presidenta, voy a votar a favor la propuesta del Ejecutivo porque es una norma de continuidad y pensando además en la aplicación sistemática de la ley. Gracias. Bien, no estando muy convencida, pero en ánimo de seguir y por estar ya esta norma en las reglas de la sociedad anónima, voy a votar a favor, sin mucho convencimiento. Es como raro que para modificar estos estatutos se requiera un quórum más alto que para modificar la Constitución Política de la República de Chile. A favor. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, 1 abstención. Y entonces, con el quórum de rechazo, ¿mantenemos la otra, don Pedro? Sí. La otra ya. Entonces, ¿sí? ¿Rechazada por 4-0? ¿Sí? Muy bien. Póngale 3-1, esa es mi indicación. Sí. No, la retiro mejor. Bueno, ok. Si voté a favor la otra, no puedo votar a favor la otra. Retirada. Muy bien. Presidenta, enseguida hay que dirigirse a la página 33 de nuestro comparado. En la página 33 de nuestro comparado figura la indicación 1 Decies. Y al ladito está, la continuación de la 1 Nonies y del Ejecutivo. Esta indicación 1 Decies, de su autoría, señora presidenta, propone incorporar un número nuevo que a su vez incorpora un artículo 3 bis del siguiente tenor. Artículo 3 bis, otras normas estatutarias. Adicionalmente, las ligas deportivas profesionales podrán definir. Señor secretario, entiendo, quiero antes que usted siga darle la palabra al Ejecutivo porque entiendo que esta es la que nos había pedido dejar pendiente para verla con Hacienda. Entonces no sé si eso está resuelto o si la dejamos pendiente todavía. Señora presidenta, lamentablemente todavía no está resuelto, entonces pedimos por favor que nos alargue una semanita. Presidenta, ahora hay que ir a la página 36. Allí en la página 36 de nuestro comparado, figuran en relación con la indicación 1 Nonies y el Ejecutivo, el artículo 3 ter. Su señoría, señora presidenta, no tiene indicación para esto, para el 3 ter. Entonces, el artículo 3 ter dice lo siguiente. Artículo 3 ter. Fiscalización de las ligas deportivas profesionales.
Las ligas deportivas profesionales se regirán, en lo que no fuere contrario a lo dispuesto en la presente ley, por las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas y quedarán sometidas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero en lo que se refiere a las obligaciones de información y publicidad para con los accionistas, la Comisión y el público en general. En todo lo demás, esas sociedades se regirán por las disposiciones de las sociedades anónimas cerradas y no estarán obligadas a inscribir sus valores en el registro de valores, salvo que fueren emisores de valores de oferta pública. Para el ejercicio de las facultades señaladas en esta ley, la Comisión para el Mercado Financiero podrá requerir al Instituto toda información que tenga en su poder relativa a organizaciones deportivas profesionales, sean ligas deportivas profesionales u organizaciones deportivas profesionales de base, directorios o cargos gerenciales, sus constituyentes, accionistas o beneficiarios finales, según sea el caso, sin perjuicio de lo cual podrá solicitarle directamente la información que posean respecto de las entidades sujetas a su fiscalización. Ofrezco la palabra. Senador Walker. Presidenta, no, decir que este es uno de los artículos más importantes del proyecto porque permite, ¿no es cierto?, y obliga a las ligas deportivas profesionales a transparentar información al mercado, tanto respecto de sí misma como de cada uno de sus integrantes. Bien, en votación. Señora Presidenta, somete a votación el artículo tercero ter. Senadora Soraya-Berger. A favor. Senador Soraraya. A favor. Senador Sorturresti. A favor. Senador Walker. A favor. Señora Presidenta, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Presidenta, ahora hay que ir a la página 38. Allí en la página 38 aparece su indicación, Presidenta, 1 undécies. Esta indicación propone incorporar un número nuevo que a su vez incorpora un artículo tercero quater del siguiente tenor. Voy a leer la indicación de la señora Luz. Artículo tercero quater. Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones de las ligas deportivas profesionales. Las ligas deportivas profesionales quedan sometidas al siguiente régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones para la integración de sus directorios, cargos gerenciales o de cualquiera de los órganos directivos o ejecutivos de la sociedad. 1. Queda prohibido que el directorio, gerentes o cualquiera de los órganos directivos o ejecutivos establecidos en la ley o en los estatutos de una liga deportiva profesional sea integrado o ejercido por a. Personas condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva o de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos. Asimismo, las personas que hayan sido condenadas por delitos concursales establecidos en el Código Penal o que tengan la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación personalmente o como administradores o representantes legales. B. Personas condenadas o sancionadas por infracción a la ley número 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas. C. Personas condenadas o sancionadas en virtud de la ley número 19.327, sobre derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. D. Personas condenadas o sancionadas por aquellos delitos o medidas disciplinarias impuestas por infracciones a las normas contenidas en la ley número 21.197, y en el Decreto Supremo del Ministerio del Deporte que establece el Protocolo General sobre Prevención y Sanción de las conductas de abuso sexual, acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional. Personas condenadas o sancionadas por infracción a la Ley número 18.045 de Mercado de Valores. 2. El cargo de director de una liga deportiva profesional, gerente o de miembro de cualquiera de sus órganos directivos o ejecutivos o de estos mismos cargos en una sociedad operadora de esta es incompatible dentro de la misma modalidad deportiva con a. La actividad de agentes de deportistas profesionales o de quienes actúen por ella, conforme a los reglamentos sobre agentes que dicten las federaciones deportivas internacionales para sus respectivas disciplinas. B. La calidad de socio de un agente de deportistas profesionales y quienes actúen por ella, y los familiares del agente, hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad inclusive. 3. No podrán ser directores de una liga deportiva profesional, gerentes o ejercer cargos en cualquiera de sus órganos directivos o ejecutivos a las personas afectadas por las revocaciones que se refiere al artículo 77 de la ley número 18.046. B. Los funcionarios de organismos centralizados, descentralizados, de empresas del Estado y de empresas de administración autónoma en las que el Estado efectúe aportes o tenga representantes en su administración en relación a las entidades sobre las cuales dichos funcionarios ejercen directamente y de acuerdo con la ley funciones de fiscalización o control. C. Los senadores, diputados y alcaldes. D. Los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, gobernadores, secretarios regionales y ministeriales y embajadores, jefes de servicio y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos, con excepción de los cargos de director
director de las sociedades anónimas abiertas en las que el Estado, según la ley, debe tener representantes en su administración o sea accionista mayoritario, directa o indirectamente, a través de organismos de administración autónoma, empresas fiscales, semifiscales, de administración autónoma o aquellas en que el Estado sea accionista mayoritario. E. Los funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero y del Instituto. F. Los corredores de bolsa y los agentes de valores, así como sus directores, gerentes, ejecutivos principales y administradores. Las personas que adquieran la calidad de funcionarios en los organismos o empresas públicas indicadas cesarán automáticamente en el cargo de director o gerente de una liga deportiva profesional. G. Las personas que ejerzan cargos directivos gerenciales o de órganos internos de una federación deportiva nacional a la cual se encuentre ligada a la liga respectiva. De igual manera, quienes ejerzan cargos directivos gerenciales o de órganos internos de una liga tendrán incompatibilidad para ejercer dichos cargos en la federación deportiva nacional a la cual se encuentre integrada. 4. Asimismo, no podrán ser directores de una liga deportiva profesional, gerentes o ejercer cargos directivos o ejecutivos en cualquiera de sus órganos. A. Las personas que hayan sido condenadas por delito de prevaricación, cohecho y en general aquellos cometidos en ejercicio de la función pública, delitos tributarios, delitos contra la fe pública, delitos contemplados en las leyes contra el terrorismo y el lavado de activos y, en general, por cualquier otro delito contemplado en las leyes sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. Asimismo, la Liga Deportiva Profesional podrá establecer las mismas prohibiciones respecto de quienes se encuentren bajo acusación formulada en su contra por los mismos delitos. B. Las personas que hayan tomado parte en el extranjero en actuaciones de cualquier clase contrarias a las leyes, normas o sanas prácticas financieras o mercantiles que imperan en Chile o en el extranjero, así establecidas por la Comisión para el Mercado Financiero mediante norma de carácter general. Tratándose de sanción administrativa o condena penal, lo establecido en este artículo se extenderá por 5 años desde que la respectiva sanción o condena se haya cumplido o haya prescrito la sanción o pena. Bien, ofrezco la palabra. Vamos por números. Aboquémonos al número 1 primero. Senador Durrest. Presidenta, no sé si es el 1, pero en general, nosotros hacemos una provisión para senadores, diputados y alcaldes. Creo que habría que considerar a concejales y consejeros regionales que no están referenciados. Se hace una referencia a alcaldes, más no a concejales, a gobernadores y tampoco a consejeros regionales. Yo creo que ahí hay que mantener una coherencia que es tanto el Ejecutivo como el órgano colegiado. Yo creo que los concejales habría que ponerlo en la letra C, página 44, y en la D habla de gobernadores y consejeros regionales para hacer la referencia al órgano colegiado de cada una de esas instituciones de representación popular. Gracias, senador. Vamos entonces en orden. Respecto al encabezado, yo me adhiero a la redacción del Ejecutivo y de los senadores. Entonces, retiro, porque es más amplia la del Ejecutivo que la que nosotros presentamos. Solamente estoy hablando del encabezado. ¿Ya? Entonces, partamos por votar el encabezado del tercero ter. Sí, el encabezado. Cuáter. Tercero cuáter, encabezado. La señora presidenta somete a votación el encabezamiento del artículo tercero cuáter de la indicación 1 nonis y del Ejecutivo, toda vez que ya ha retirado ese encabezamiento que ella había propuesto. Senadora señora Bensperger. A favor de la del Ejecutivo y senadores Walker y Durrest. Senador Soraraya. Senador Walker. A favor. Señora presidenta, el resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa. Vamos entonces al número 1 con todas sus letras. El número 1. Vamos leyendo. Sí, aquí ya. Ok. Sí, porque aquí hay diferencias con la 1 nonis y con el Ejecutivo. Entonces, numeral 1. Queda prohibido que el directorio, gerentes o cualquiera de los órganos directivos o ejecutivos establecidos en la ley o los estatutos de una liga deportiva profesional sea integrado o ejercido por. Y el encabezamiento para el numeral 1 de la 1 nonis y del Ejecutivo es: queda prohibido que el directorio, gerentes o cualquiera de los órganos establecidos en la ley o en los estatutos de una liga deportiva profesional sea integrado o ejercido por personas condenadas o sancionadas por los siguientes delitos e infracciones según corresponda.
Bien, acá yo voy a defender mi indicación, creo que está mejor redactada porque en cada letra vamos viendo los casos en que se incluye también a las personas sancionadas o condenadas. Entonces debiera el encabezado ser más general y sencillo. Don Hugo. Señor presidente, efectivamente en la reunión de asesores concordamos en que la formulación de la indicación suya es más correcta desde el punto de vista de el principio de la presunción de inocencia y la diferenciación entre sancionados por infracción y condenados por ilícitos penales. En votación, entonces, la indicación del número 1 mía, de este artículo 3.4. La señora presidenta, El encabezado. La señora presidenta entonces somete a votación el encabezamiento para el artículo 3.4 que ella propone en su indicación 1/1. Senadora señora Bensperger. A favor, entendiendo subsumida aquí la de los senadores y del Ejecutivo con esta redacción. Perfecto. Senador Soraraya. Senador Sor Walker. A favor. Señora presidenta, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa. Vamos a la letra A. Señora presidenta, la letra A dice: personas condenadas por delitos que merezcan pena aflictiva o de inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos. Asimismo, las personas que hayan sido condenadas por delitos concursales establecidos en el Código Penal o que tengan la calidad de deudor en un procedimiento concursal de liquidación, personalmente o como administradores o representantes legales. Entiendo que en la mesa de asesores también están de acuerdo con esta redacción porque como se aprobó el encabezado, parece más adecuada esta. Los inhabilitados finalmente son los mismos. Exactamente. Estimado secretario, en votación la letra A. La letra A. La señora presidenta, entonces, somete a votación la letra A de la indicación 1/1, es decir, de la señora Luz. Señora Bensperger. A favor. Senador Soraraya. Senador Sor Walker. Señora presidenta, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, entendiéndose subsumidas las otras. Vamos a la letra B. Señora presidenta, la letra B dice: personas condenadas o sancionadas por infracción a la ley número 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En cambio, la indicación de los senadores Walker y Durresti y del Ejecutivo dice, letra B, aquellos establecidos por infracción a la ley número 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Con la misma coherencia porque la otra hablaba de delitos, por eso eran aquellas personas y nosotros como lo simplificamos eran los condenados por. En votación, senador Ara. Yo estoy de acuerdo con la indicación, pero simplemente tengo una duda que puede ser de carácter más práctico. Eventualmente, por aplicación de la letra A, pueden quedar inhabilitados personas que han sido sancionadas por ley de lavado de activos, por terrorismo, en la medida en que sea pena aflictiva. Pero puede darse un ejemplo práctico que una persona sea condenada por lavado de activos, pero no a pena aflictiva, y puede hacer, no esté afecto a esta inhabilidad. Entonces, a mí me parece que, junto con incluir el tema de droga acá, debieran mantenerse la misma redacción que tienen más adelante. Hacer inmediatamente con la referencia al lavado de activos y los otros delitos. Pues yo entiendo que en el fondo la prevención es que todos los que están por pena aflictiva no pueden, pero en este tipo de delitos eventualmente podría darse el caso, producto del juego de atenuantes, que queden sin pena aflictiva. Entonces no sé si eso está cubierto con la otra norma. Entonces tengo esa duda, si me la podrían aclarar. Y si de no ser así, yo propondría que quedara expresamente señalado acá el lavado de activos, terrorismo y, bueno, que son las otras dos principales. Es que tengo la duda si... Don Hugo, yo creo que viene más adelante, pero le doy la palabra. Si no, yo al menos no tengo objeción en que las incorporemos.
Lo que pasa es que el 4 solo lo limita a los directores. No es amplio porque el inciso primero es mucho más amplio, incluye directores, gerentes, cualquiera de los órganos. El 4 solo se refiere a los directores. Entonces eso excluye a los gerentes o a los otros órganos. O sea que en el fondo debiera ser la misma redacción. Es correcta la aprehensión, senador, en el sentido de que efectivamente el 4A se refiere exclusivamente a los directores y el encabezado del número primero, del tercero cuáter, se refiere a cualquiera de los órganos. Estamos en la letra B. Usted volvió a la letra A. Lo que pasa es que el 4A, Página 47. página 47, establece ahí que solo se aplica la prohibición a quienes son directores de la liga, y ahí describe una serie de delitos, incluyendo el lavado de activos y otros más. En cambio, en este, que es una prohibición general que incluye al director, al gerente y cualquier órgano de administración, solo es respecto a aquellos que están por tráfico de drogas. Y en el 1, en la medida en que sea pena aflictiva, pero siendo condenado por lavado de activos y no tiene pena aflictiva, puede ser director. Perdón, senadora, por su intermedio, señor presidente. Lo que pasa es que el senador está leyendo el encabezado de la indicación, está leyendo el encabezado de la indicación de la senadora Bensperger, y el encabezado de ese numeral en la indicación del Ejecutivo y se refiere a cualquiera de sus órganos, donde vuelve a ser amplia la inhabilidad. Entonces, si la idea es que sean personas, en el caso de que no sean plena efectiva, con el encabezado del Ejecutivo, que es más amplio que ocupar cargos directivos, quedaría resuelto el problema o la aprehensión que está planteando en cualquier órgano. Lo que estamos viendo en el artículo 4, que es donde se hace referencia a las normas de terrorismo y lavado de activos. Claro. Pero eso ya se produjo. La indicación número 1, pero la 4 no hemos llegado. Toda la razón, senadora. Sí, tiene toda la razón la senadora. El encabezado. Secretario. Sí, presidenta, perdón. Respecto del artículo 3º cuáter, usted retiró el encabezamiento, su encabezamiento, eso lo retiró, y se aprobó al Ejecutivo 3-0. Claro. Luego, en el numeral 1, se aprobó su indicación, su redacción, señora Sara Luz, su indicación, no el Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo se aprobó subsumiéndola en la indicación de la señora Sara Luz. En ambos casos 3-0. Y ahí empezamos después con la letra A, que se aprobó su redacción sobre la luz. Porque en el encabezado está como cualquiera de los órganos. Lo que pasa es que si se aprobó entonces hay que reformular completo el artículo, porque no tiene ningún sentido que yo esté diciendo al principio se les prohíbe todo esto y después parto un artículo 4 diciendo a sí mismo no podrán ser directores, cuando eso ya está prohibido al principio. Entonces hay como una suerte, o sea, podría prestarse que hay como que el legislador quiso distinguir algún tipo de situación. Entonces, si esto es una prohibición general para todos, lo que debiera hacer es reformularse el artículo y la prohibición corre para todos, con la nueva redacción. Porque si no, o sea, ¿cuál es la explicación que se daría en el 4A? O sea, no tiene mucha lógica. Debiera quedar un solo artículo que se hiciera una referencia completa a las prohibiciones. Claro, pues sobre todo si esto ya quedó al principio. Ahora, efectivamente, la diferencia es que en algunas son prohibiciones, en otras son inhabilidades, en otras son incompatibilidades. Pero esto es como el corazón, o sea, este artículo es sumamente importante. Entonces, a lo mejor sería bueno revisarlo bien. O sea, en este artículo no nos podemos equivocar. Yo entiendo al senador Walker que dice que no queremos que dejemos cosas pendientes, pero esto me parece a mí que sería importante una última revisión del Ejecutivo atendiendo
lo que señala el senador Araya, que yo comparto, no nos podemos equivocar acá en los encabezados con luego las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. Sí, efectivamente, entiendo la aprehensión que plantea por su intermedio, senadora, el senador Araya, tiene que ver con que suena redundante. Como es un artículo extenso, si uno lo lee de corrido, pudiera ser que esa redundancia se pierde, pero efectivamente, como está el encabezado de ese numeral cuarto, señala: asimismo, no podrán ser directores de una liga deportiva profesional, gerente o ejercer cargo en cualquiera de sus órganos, y viene la formulación de las situaciones que en este caso en particular se están regulando. Entonces, no me parece a mí que sea una mala técnica legislativa insistir, porque se trata de otro capítulo de situaciones distintas a las anteriores, ¿no? Y lo que hace es, en el encabezado, redundar el mismo encabezado que ya aprobamos al principio. Esa sería la única dificultad, y no sé si eso en realidad pudiera suscitar la dificultad que está planteando el senador. A mí lo que me preocupa es que estas son normas de orden público económico, o sea, son normas re importantes. Yo de verdad le daría otra vuelta. Don Hugo, yo creo que en términos generales estamos de acuerdo. Es que no nos equivoquemos en la redacción y que no, en el caso, como usted dice, en el asimismo, en el número 4, que incluye los condenados sancionados por normas terroristas, pareciera que solo queda, ¿no es cierto?, limitado a los directores y no a todos los otros órganos que están en el número 1. Que puede que esta interpretación esté equivocada, por eso que es bueno darle una segunda vuelta. Le doy la palabra al senador Araya, si él tiene otra propuesta. Presidente, yo lo que le propondría es revisar, porque yo no comparto lo que dice don Hugo, porque el problema es que cuando uno hace un análisis lógico de la norma, ¿qué es lo que estoy diciendo en el encabezado? Está prohibido que puedan ser en los órganos de administración tal y cual. Y empiezo a numerar, y en el 1, que es, en el fondo debería ser el corazón de esto, solo respecto a los que están con pena aflictiva. Entonces, si uno va o trata de hacer una interpretación lógica, el 4 lo que hace es solo respecto de un órgano directivo. Entonces, lo que puede entender es que el legislador quiso distinguir respecto de dónde estaba la prohibición. Si estaba respecto de todos los órganos de la administración o solo respecto de uno. Entonces, esa es mi duda. Por eso tengo la duda de si efectivamente el 4 cubre el evento en que una persona condenada por ley antiterrorista o lavado de activos no tiene pena aflictiva, porque producto del atenuante le dan 3 años, por ejemplo. Pero está condenado por lavado, pero no pena aflictiva. Y lo otro que estaba leyendo, y no sé si se me pasó o no, pero creo que dentro de las inhabilidades e incompatibilidades debieran estar incluidos los miembros del Poder Judicial, a lo menos del escalafón primario, y los fiscales del Ministerio Público, que en menor medida también van a tener relación con actividades deportivas. Entonces no los vi en la lista de los que tienen inhabilidad. Ahora, si usted, senador Araya, se va al encabezado del número 4 del Ejecutivo, que es el que se sometería a aprobación, es amplio y los incluye a todos, no solamente a los directivos. Parte por decir, no podrán ser directores de una liga profesional, gerentes o ejercer cargo en cualquiera de sus órganos. Es que ahí vuelvo a la pregunta. Entonces, ¿por qué razón decimos eso en el inciso primero y lo volvemos a decir en el 4? Entonces tiene que tener alguna lógica. Y no sé si por ser día lunes no encuentro qué lógica tiene. Entonces, por eso es preferible hacer un buen catálogo de prohibiciones que esté robusto y que se sepa con claridad cuáles son las inhabilidades y cuáles son las incompatibilidades. Porque efectivamente yo comparto que aquí es donde no nos podemos equivocar. Está bien, entonces vamos a tomar esa decisión, vamos a dejar este artículo pendiente, señor secretario. Dejémoslo pendiente, lo que está aprobado, si no lo reabrimos, si hay que aprobar otra redacción, pero dejémoslo pendiente para que lo trabaje el Ejecutivo con los asesores, teniendo en consideración las inquietudes del senador Araya. Senadora Pascual. Sí, gracias, presidenta. Solo comentar que pareciera que la letra A y la letra B del numeral 4 es lo que tiene que pasar a ser literales del numeral 1. Porque ahí mantiene el encabezado que es genérico para todas las prohibiciones y todas las condenas y no solo las aflictivas. Entonces yo creo que ese es lo que debieran, digamos, colocarse, o sea, tender a, porque es distinto, digamos,
a la situación final del inciso, acá en el numeral 4, que ya tiene que ver con cuánto es el periodo que le advierte, digamos, la inhabilidad. Por lo tanto, esa es otra cosa. Pero esos son los temas que deberían revisar, pasar al primer numeral. Bien. Senador Walker, si fuera por este tema, yo creo que si ya lo dejamos pendiente, avancemos en los demás, ¿o no? Sí, no, solamente dejarlo enunciado, que surgió otro tema en la reunión con los asesores que se discutió, que es el tema de los familiares, porque algunos plantearon que incorporar a familiares hasta el segundo grado puede afectar la libertad de trabajo. Entonces, para que lo revisemos dentro de la mesa de los asesores, solamente decir que surgió la discusión, igual que la ley de notarios y conservadores, y es un tema que se va a discutir. Eso. Claro, la comisión debiera tener la misma... Así es. Señor secretario, pendiente entonces este artículo, pasemos al siguiente. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, hay que ir a la página 49 de nuestro comparado. La señora Luz no tiene indicación para este artículo. Se trata del artículo 3º quinquies que proponen tanto el Ejecutivo como la indicación 1 nonies. Este artículo 3º quinquies dice lo siguiente: obligaciones de las ligas deportivas profesionales. A las ligas deportivas profesionales les corresponderá el cumplimiento de las obligaciones. Página 49, señora presidenta. Estas son las indicaciones 1 nonies de senadores Walker y Durresti y Ejecutivo. Usted no tiene propuesta para esta norma. Así por lo menos lo entiende la Secretaría. Entonces, artículo 3º quinquies. Obligaciones de las ligas deportivas profesionales. A las ligas deportivas profesionales les corresponderá el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los organizadores de espectáculos deportivos profesionales de conformidad a las leyes y reglamentos que regulan dicha materia. La referencia hecha en el artículo 152 bis B, letra D, del Código del Trabajo a la entidad superior de la respectiva disciplina deportiva chilena debe entenderse hecha a la liga deportiva profesional correspondiente. En el caso de la modalidad deportiva fútbol profesional, la liga deportiva profesional respectiva deberá dar cumplimiento a los deberes señalados en la ley número 19.327. Asimismo, las referencias efectuadas en ese cuerpo normativo al ente superior del fútbol profesional, autoridades, asociación nacional, asociaciones y organizadores se entenderán hechas a la Liga Deportiva Profesional de Fútbol. Ofrezco la palabra. Senador Walker. No, como va a ser, es muy simple la explicación, como va a ser la liga profesional, la sucesora, entre otras entidades de la NFP que organiza el campeonato, obviamente se le aplican las responsabilidades que establece la Ley de Derechos y Deberes del Fútbol, ex Ley de Violencia en los Estadios, respecto a los organizadores, la responsabilidad de los organizadores del espectáculo profesional. Gracias, senador. Don Hugo o profesor Domínguez, no sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. Sí, por su intermedio, senadora. Efectivamente, todo este articulado refiere a coordinar en el fondo la nueva norma con normas ya existentes, no solo la de deberes y derechos en los espectáculos de fútbol profesional, sino que también la de estatuto laboral de los deportistas profesionales, donde hay una referencia a la entidad superior que en este caso sería reemplazada esa entidad superior por la Liga Deportiva Profesional. Es solamente una coordinación con legislaciones ya existentes laborales y de control de violencia en los espectáculos deportivos. Muy bien, así lo entendemos. En votación. La indicación del Ejecutivo subsumida con la de los senadores que son... La señora presidenta somete a votación entonces el artículo 3º quinquies. Senadora Sora Bensperger. A favor. Senador Soraraya. Senador Sor Walker. Señora presidenta, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa. Vamos al siguiente. Corresponde ahora, señora presidenta, en la misma página 51, pronunciarse respecto del artículo 3º sexies. Este artículo 3º sexies dice lo siguiente: de las competiciones femeninas de deporte profesional, las ligas deportivas profesionales que mantengan bajo su responsabilidad la organización y o realización de competencias femeninas oficiales de carácter nacional en categoría adulta
sea que consideren sistemas de ascensos y descensos de equipos, confieran cupos o habiliten la participación de torneos internacionales, podrán continuar su actividad siempre y cuando las organizaciones deportivas profesionales que la integran cumplan con los siguientes requisitos. 1. Que las organizaciones deportivas profesionales de base integradas a estas ligas constituyan y mantengan equipos profesionales femeninos con jugadoras sujetas a contratos de trabajo o deportistas profesionales y con sus respectivos trabajadores que desempeñen actividades conexas, conforme a la regulación establecida en el capítulo 6 del título 2 del libro 1 del Código del Trabajo. 2. Que la contratación laboral de las jugadoras profesionales referidas precedentemente tenga como parte empleadora única y exclusivamente a la respectiva organización deportiva profesional de base. Estará prohibida toda forma de subcontratación o tercerización de sus servicios. Ofrezco la palabra. Tengo ahí yo algunas dudas que las señalo antes de. ¿Por qué establecer las ligas deportivas femeninas aparte si no se le hace ninguna exigencia adicional? Cuando hemos venido luchando, especialmente la senadora Pascual, ¿no es cierto?, por señalar la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la razón, si no le pone ninguna exigencia, separarla del resto de las ligas profesionales deportivas? Senadora Araya y después... Presidente, si me podrían explicar el número 2. Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, esta parte de la normativa se explica casi única y exclusivamente por la historia de la ley 20.436, que se conoce como Ley de Profesionalización del Fútbol Femenino. Hasta el año 2021, antes de la dictación de la ley 20.178 incorporó un nuevo capítulo al Código del Trabajo bajo el epígrafe del Estatuto Laboral del Deportista Profesional, pero que en realidad es el Estatuto Laboral de los Futbolistas Profesionales. Después de transcurrido mucho tiempo de desarrollo del fútbol profesional, habían muy escasos contratos de trabajo de futbolistas femeninas y por alguna razón que nosotros no podemos explicar, se hacía una distinción de facto en el sentido de que sí se reconocía la laboralización del fútbol profesional masculino, pero no había ese mismo reconocimiento para el fútbol profesional femenino. Por lo tanto, había un acuerdo absolutamente transversal en aquel momento, estamos hablando del año 2020-21, de dar una solución a ese problema. E incluso hubo una mesa de trabajo donde participaron todos los actores involucrados en esta materia, la Dirección del Trabajo, por lo demás, el Ministerio del Deporte, la Asociación de Futbolistas Femeninas, etcétera, para discutir este tema. Y se arribó a una solución legislativa que dio origen a la ley 20.436, en la cual, en esa ley, que en el fondo, si hubiese habido desde un comienzo una interpretación correcta, no tendría por qué haberse distinguido en esta materia. Pero como no se asumía la laboralización del fútbol femenino, entonces se dictó esa ley que se incorporó a la ley 20.019 que estamos ahora reformando, para establecer esa forma en la cual se estableció que aquellas, como dice este texto que se acaba de leer, aquellas federaciones donde existan ligas deportivas profesionales que incorporen competiciones femeninas y se da una serie de requisitos, entonces esas jugadoras deberán estar, digamos, reguladas por el estatuto que ya está establecido al interior del Código del Trabajo, como es señalado. Y la norma, señalada la número 2, ¿no es cierto? La subcontratación es porque ese en ese momento era el principal de todos los problemas en los cuales los equipos de fútbol profesional chilenos tenían estos equipos por dar cumplimiento a unas exigencias que específicamente hacía Conmebol respecto de que para acceder a competiciones internacionales tenían que mantener estos equipos, pero que en la práctica estos equipos se externalizaban y lo que significaba en la práctica una precarización mayor de la situación de las jugadoras. Entonces, por eso se establecieron estas exigencias y estos pisos infranqueables para el establecimiento del fútbol profesional femenino. Senadora Pascual.
Gracias, Presidenta. Yo entiendo, digamos, que el ideal sería no hacer distinciones, pero como efectivamente se está comentando aquí a propósito de la historia de la ley, pero también de la realidad del fútbol, ha sido muy lento el proceso de profesionalización y de igualdad de condiciones laborales de las jugadoras femeninas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, mantener este tipo de artículos hace una visibilidad notoria que mientras no se hagan esas transformaciones culturales en las ligas, los obligue a tener el ojo en el artículo específico. Por lo tanto, yo les sugiero, digamos, mantenerlo. Presidente, para Don Hugo. Solo para complementar. Sí, solo para complementar, a propósito de la ley que se tramitó y se publicó al inicio de este gobierno, efectivamente estamos en el tercer año de vigencia. Este año, en el ámbito del fútbol, debiera darse el cumplimiento del 100% de la contratación laboral, es requisito que está siendo permanentemente fiscalizado por la Dirección del Trabajo. Nosotros mantenemos una mesa con las representantes del fútbol femenino, estamos permanentemente en contacto. Habría sido ideal hoy día y oportuno haberlas escuchado previo a la votación de este artículo. Y agregar complementariamente que en esa ley se estableció una innovación que nosotros estamos también sugiriendo en estas indicaciones a propósito de la creación de la Liga Deportiva Profesional. Se le permite a los clubes, precisamente para apoyar la laboralización y la profesionalización, recurrir o usar los instrumentos de fomento del deporte que están en la ley del deporte. De hecho, se ha establecido un mecanismo de asignación directa para que los clubes, con el objeto de desarrollar sus ramas femeninas, pudieran postular proyectos al Fondeporte o incluso usar la franquicia tributaria de la ley del deporte. Lamentablemente, no todos los clubes lo han hecho, solo algunos, pero es un proceso que todavía está en curso y ese beneficio se extiende por 5 años. O sea, son 2 años más a partir de este que se puede usar ese beneficio y nosotros lo estamos proponiendo también para las ligas, que se pueda hacer uso por 1 año después de publicada esta ley, el momento en que se apruebe y se publique en el Diario Oficial, que las ligas en creación puedan también contar con apoyos de recursos públicos para su desarrollo e implementación. Eso complemento. Gracias, don Hugo. Yo quisiera que don Hugo dijo algo que tiene razón. Entiendo que más o menos hay coincidencia con la necesidad de aprobarla. Pero efectivamente, a pesar de estar en discusión en particular, la presidenta de esta comisión, senadora Núñez, acordó con la comisión escuchar a las representantes del fútbol femenino. Este es como el artículo que dice directa relación con ello. Me parecería como una falta de deferencia, si la vamos a escuchar en la próxima sesión, votarlo hoy día. Les propongo dejarlo pendiente para escucharlas antes de votar. ¿Sí? Bien, así se acuerda, pasamos al siguiente. Sus señorías, ahora hay que dirigirse a la página 53. Allí, en la página 53, verán ustedes que figura la indicación 1 duodécies, que es de la senadora Sora Luz. Esta indicación propone sustituir el artículo 4º por el siguiente y está en espejo con una indicación del Ejecutivo que también propone lo mismo. Voy a leer la indicación de la senadora Sora Luz. Artículo 4º de las organizaciones deportivas profesionales de base. Las organizaciones deportivas profesionales de base que participan directamente en las competiciones deportivas profesionales por medio de deportistas profesionales remunerados tendrán el carácter de corporaciones o fundaciones con fondos de deporte profesional, sociedades anónimas deportivas profesionales o sociedades anónimas concesionarias. Estas organizaciones se integrarán a las respectivas ligas deportivas profesionales según lo dispuesto en esta ley y lo establecido en los estatutos de estas últimas. Las organizaciones deportivas profesionales de base deberán proveer a la liga deportiva profesional respectiva toda la información necesaria para la debida fiscalización de la misma por el Instituto y la Comisión para el Mercado Financiero. Bien, brevemente explico. El inciso primero del Ejecutivo con la misma son exactos. Lo que yo hago es proponer un inciso segundo, ¿no es cierto?, ya que acá se están regulando las organizaciones de base, es decir, los clubes que integran las ligas, para agregar que una exigencia a que los clubes deban proveer a la liga respectiva toda la información necesaria para la adecuada fiscalización por parte del Instituto del Deporte y la CMF.
es como una obligación espejo a lo que ya habíamos exigido antes. Senador Walker. Presidenta, me parece un gran aporte su indicación, estoy hablando absolutamente en serio, me parece fundamental y me parece porque es la innovación respecto al statu quo actual. Y quiero explicar esto brevemente, porque algunos presidentes de clubes habían estado mal informados y se les había dicho que nosotros terminábamos con la posibilidad de ser corporaciones con fondo de deporte profesional. Cuando se dictó la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, la regla general es que todas se transformaron a sociedad anónima. Caso emblemático fue el de Cobreloa, que pertenece a la región del senador Araya, que a mi juicio cometió el error de transformarse a sociedad anónima porque dejó de percibir aportes de Codelco, a diferencia de Cobresal, por ejemplo, que siguió siendo corporación con fondo de deporte profesional, siguió de alguna manera recibiendo apoyo de Codelco y después fue campeón del fútbol chileno. Entonces, nosotros mantenemos esa posibilidad que antes era excepcional y dejamos abierta la posibilidad que cualquier club pueda constituirse hoy día, no solamente como sociedad anónima cerrada, sino que como corporación con fondo de deporte profesional o como sociedad concesionaria. Gracias, senador. Secretaría. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, solo para que el Ejecutivo quizás pueda explicitarlo, pero nosotros entendemos que el inciso segundo que usted propone, señora Luz, es admisible en la medida en que la fiscalización por parte del Instituto y la CMF estén ya establecidas. Sí, entonces. Don Hugo. Solo para despejar la aprehensión de la Secretaría, efectivamente, hoy día la Ley 20.019 le entrega una fiscalización dual de registro en el Instituto y supervigilancia de estatuto y de antecedentes financieros a la Comisión para Mercado Financiero de todas las organizaciones deportivas profesionales. ¿Y usted está de acuerdo con ese segundo inciso propuesto? Voy a tomar las palabras del senador Walker para decir que es una muy buena indicación, senador. Bien, sometemos a votación entonces este artículo 4 con el inciso segundo propuesto, incluido, va a ser una sola votación. Y subsumía la del Ejecutivo en esa votación. Gracias, presidenta. La señora presidenta somete a votación entonces el artículo cuarto que ella propone en su indicación 1 duodécies. Senadora Soraya Ensperger. A favor. Senador Soraraya. Senador Sor Walker. Resultado de la votación, señora presidenta, 3 votos por la afirmativa. Bueno, aquí ahora en la página 55 pasa lo siguiente. Nos saltamos al artículo 11. Lo que ocurre es que ustedes recordarán que hemos tenido dificultades para poder armar este rompecabezas que ha sido este comparado y lo hemos venido arreglando. De hecho, ustedes ahora tienen un comparado nuevo que es distinto al que teníamos la semana anterior. Esto se debe a que hemos ido encontrando dificultades y hemos tratado de resolverlas lo mejor posible. Don Matías. Y aquí nos complicamos un poco. Después vamos a retomar artículo 5 por allá, un poquito más adelante. Pero ahora tenemos que ir necesariamente a esta indicación 2 bis y 2 ter, que recaen sobre el numeral 2 del proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados. Y ustedes recordarán que el Ejecutivo lo que hizo fue que hizo todas sus indicaciones a partir del 2 del proyecto de ley del primer trámite constitucional. Entonces, partió en el artículo 11. Bueno, eso fue lo que generó todo este problema. Indicación número 2 bis, entonces, y 2 ter. La indicación 2 bis es de los senadores señores de Urresti y Walker. Proponen sustituir el numeral 2. El numeral 2, ya digo, versa sobre el artículo 11 de la ley vigente. El artículo 11 dice, el artículo 11 de la ley vigente en su inciso primero dice lo siguiente: las organizaciones deportivas profesionales definirán en sus estatutos los órganos representativos de la comunidad deportiva que puedan actuar como instancias asesoras en materias y políticas de desarrollo deportivo.
El texto que despachó la Cámara de Diputados, el primer trámite constitucional, para este inciso primero, el artículo 11 dice lo siguiente: las sociedades anónimas deportivas profesionales deberán establecer en sus estatutos los órganos representativos de la comunidad deportiva, definiendo su forma y funcionamiento, que actúen como instancias asesoras en materias y políticas de desarrollo deportivo. La indicación 2 bis dice, para este inciso primero, artículo 11, de las organizaciones de hinchas, se consideran hinchas de un equipo profesional a aquellas personas movilizadas por el interés de alentar de manera activa y participativa al equipo de una organización deportiva profesional de base, ya sea como asistente al espectáculo deportivo o por medio de la realización de actividades efectuadas dentro de un marco de respeto recíproco entre todos los integrantes de la comunidad deportiva. Luego está la indicación 2 ter, que está al ladito, que es de la señora Paulina Núñez, y que dice lo siguiente: para el inciso primero de este artículo 11, propone sustituirlo ella. Las sociedades anónimas deportivas profesionales deberán establecer en su estatuto los órganos representativos de la comunidad deportiva, definiendo su forma y funcionamiento, que actúen solo como instancias asesoras en materias y políticas de desarrollo deportivo relacionadas con la ética y valores de las sociedades anónimas deportivas profesionales. Señor secretario, senador Walker se va a enojar conmigo, pero vamos a dejar pendiente esta indicación. Esta comisión no está presente la senadora presidenta Paulina Núñez, y siempre hemos tenido la deferencia de dejar pendiente aquellas indicaciones de integrantes de la comisión que no estuvieran presentes. Senador Araya. Presidente, independiente que va a dejar pendiente la discusión. ¿Podemos discutirla? Independiente que la va a dejar pendiente, yo creo que las indicaciones son incompatibles. Y tengo una duda, que de aprobar la indicación que propone el senador Walker, ¿dónde queda recogido la creación de otros entes al interior de la Sociedad Anónima Deportiva? Porque pareciera ser que el artículo 11 que aprobó la Cámara es más bien de carácter general, y lo que está regulando la propuesta del senador Walker tiene que ver más bien con un órgano que eventualmente podría tener una sociedad anónima deportiva. Entonces pareciera ser que debiera tener, no ser sustitutivo, sino probablemente ser un 11 bis o un 11 ter. Porque de aprobarse el del senador Walker, desaparece en el fondo la posibilidad de que se puedan armar estructuras al interior de la sociedad anónima deportiva. Yo no sé, don Matías, nosotros entendemos que en su indicación la propuesta que tiene para el inciso tercero de ese artículo 11 recoge o recogería, al menos en parte, lo que dice el inciso primero. Es decir, usted en su indicación dice: las organizaciones deportivas profesionales de base deberán establecer en sus estatutos la forma de integración a sus respectivos directorios, etcétera. No sé si entiende ahí. Senador Walker. Sí, efectivamente esto viene, presidenta, como bien dice el secretario, del texto aprobado por la Cámara de Diputados. Nosotros establecimos ahí las comisiones de hinchas como órgano que podía participar al menos con derecho a voz para poder canalizar las inquietudes de los hinchas. Esto existe en algunas sociedades anónimas deportivas, incluso concesionarias, como el caso de Cruzados. De hecho, cuando vino el representante de Cruzados, el señor Coloma, lo expresó como ejemplo. Ellos tienen una comisión de hinchas que, por ejemplo, ahora en la construcción del nuevo estadio, Claro Arena, que visitó el presidente de la República el fin de semana, efectivamente se han canalizado las inquietudes de los hinchas. La discrepancia de ellos era si tenía derecho a voz en el directorio o no, y eso va a ser parte de la discusión. Pero efectivamente la indicación respecto a la inquietud se resuelve con lo que acota el señor secretario de lo establecido en el inciso tercero. Vale decir que las organizaciones deportivas profesionales de base, vale decir los clubes, deberán establecer en su estatuto la forma de integración a sus respectivos directorios de al menos un representante con derecho a voz de la organización de hinchas más representativa del equipo respectivo, que cuente con personalidad jurídica vigente, y después un reglamento va a determinar la forma en que esto se va a organizar, entendiendo que la realidad de los clubes, las organizaciones deportivas de base son distintas,
Por ejemplo, en Colo-Colo están mejor organizados bajo la estructura del Club Social y Deportivo Colo-Colo. El caso Universidad de Chile, acá recibimos en esta comisión a los socios de la ex Corfut, la corporación de socios de la Universidad de Chile, que era la estructura que existía antes de la quiebra de la Universidad de Chile y el contrato de concesión que hoy día tiene Azul Azul. Otros clubes, como por ejemplo Universidad Católica, tiene una comisión de hinchas, ¿no? Ahora le estaríamos dando reconocimiento legal. Coquimbo Unido también tiene una estructura. En fin, hay distintas realidades, pero la idea es que exista estas organizaciones de hinchas que al menos tengan derecho a voz y que estén organizados bajo un reglamento determinado, en este caso por el IND. La idea, Presidenta, no es que los barristas tengan una organización, sino estamos hablando de los hinchas, de los que habitualmente asisten a un estadio de fútbol profesional y que mantienen un vínculo, ¿no es cierto?, con la organización deportiva de base. Gracias, senador. Don Hugo. Solo para puntualizar, señora presidenta, que en la página 98 está la columna en que el Ejecutivo también indica este artículo 11 para su reemplazo. Entonces, se dificulta en el análisis, porque efectivamente este es un artículo que viene con una aprobación de texto nuevo desde primer trámite, tiene una indicación de los senadores de la actual comisión y además viene con la indicación del Ejecutivo, que es central, digamos, desde el punto de vista de la propuesta nuestra, donde se habla de la comunidad organizada y con derecho a participar, para participar con derecho a voz y voto en los directorios. Entonces, no sé si se puede a esta altura. El comparado nuevo, claro, yo estoy mirando el comparado nuevo. Presidenta, perdón. Y no están en las mismas columnas para ir comparando los textos de manera práctica. Yo lo que le sugiero, Presidenta, si me permite, es primero que hagamos la discusión de fondo. Yo sé que este va a ser un aspecto controvertido, también la senadora Paulina Núñez va a querer, obviamente, defender su indicación que habla de los órganos representativos de la comunidad deportiva, definiendo su forma y funcionamiento, que actúan solo como instancias asesoras, ¿no? Y eso es distinto a la propuesta del Ejecutivo que tengan derecho a voz y voto. Entonces, yo sugiero que nos pongamos de acuerdo cuando esté la senadora Núñez, en el fondo, qué es lo que queremos, ¿no? Algunos vamos a defender que al menos tengan derecho a voz. Yo sé que lo que le complica a algunos clubes es tener un representante de los hinchas sentado en el directorio. Y esa es una discusión legítima. A mí yo creo que es bueno que estén sentados en el directorio, al menos con derecho a voz. Incluso el Ejecutivo propone que sea con derecho a voz y voto, ¿no? Pero esa es una discusión de fondo y una vez que estemos de acuerdo en el concepto y algo podemos avanzar en la reunión con los asesores en la semana, podemos llegar con una propuesta, ojalá, lo más consensuada posible. Efectivamente, senador, se le agradece su intervención. Es lo que comenzamos diciendo, ¿no es cierto? Abrimos la discusión, no obstante, no vamos a avanzar mucho más, sino que hasta la próxima sesión. Yo también aquí adelanto... Disculpe, senadora Pascual. No, dele. Sí, no, solo, Presidenta, comentar, digamos, a lo que decía el senador Walker, o sea, para complementar, quiero decir, es que efectivamente lo mejor acá es dar el debate con respecto a todos los elementos de fondo que hay antes de cuál es la forma de solucionar la redacción, porque inclusive pueden haber elementos que puedan ser compatibles entre las distintas indicaciones, que pueden estar a lo mejor mal ubicados en el inciso que fueron indicados y que queda mejor con una nueva construcción. Dicho eso, sí en los temas de fondo creo que también hay que tener muy presentes las distintas realidades de los equipos, porque creo que, primero, que los hinchas o algún
alguna corporación o fundación que los represente pueda estar representado en la Junta de Accionistas, más parecido a como lo tiene, por ejemplo, Colo-Colo, con el Club Deportivo y Social, en blanco y negro, no representa la realidad de todos los equipos. A mí me gustaría, pero no lo representa porque no todos tienen esa misma realidad. No es lo mismo el caso de la Universidad de Chile, que como lo decía el senador Walker, la Corfuch fue no solo quiebra, sino que además se elimina legalmente una vez que se produce el tema de la sociedad anónima, y quien queda representado es la Rectoría de la Universidad de Chile, que no es lo mismo que la hinchada. Entonces, creo que hay que tenerlo en cuenta, porque efectivamente a mí me gustaría, nadie está pidiendo, y quiero además también distinguir hinchas, comunidad deportiva que adhiere al equipo versus, comillas, barra brava, dicho coloquialmente, porque no es lo que está puesto acá. Porque si no, también se confunde y no es ese el que va a ir a opinar. Pero no solo que opine, también que tuviera derecho a voto, a mí me parece que es relevante. Obviamente no se le va a pedir la misma representación de voto en proporcionalidad o en ponderación que el resto del directorio. No sé si me explico, pero creo que hay que colocar esos puntos porque si no, efectivamente, podemos terminar legislando para un tipo de equipos nomás y no para toda la realidad diversa que tenemos en el país. Puse los ejemplos que me salieron más, pero más a la vista de uno, digamos, pero por supuesto que la realidad del Wander es distinta, la realidad de Rangers de Talca también es diferente. Entonces, insisto, o sea, cómo rescatamos esas comunidades deportivas, ese etos de club deportivo social que tenían antes de las sociedades anónimas, con las distintas tradiciones en las regiones, en los distintos clubes, a esta nueva realidad y se conjuga, digamos, con lo que estamos vinculando. Eso, Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Ya estamos llegando al término de la sesión. Sin duda, de la misma manera del artículo 4 que dejamos pendiente, este artículo 11 también es otro de los que van a hacer discusiones de fondo. Yo simplemente adelanto sin mayor fundamento mi opinión. Yo creo que no creo en la participación de los hinchas, cualquiera sea la denominación que estos tengan, en los directorios. Me parece que eso es una injerencia indebida que afecta directamente la autonomía. Sí creo que la ley debiera establecer o hacer la exigencia a estas organizaciones, a los clubes, la manera en que ellos van a hacer participar a los hinchas. Pero la presencia obligada en los directorios yo creo que atenta drástica y directamente a la autonomía de estas organizaciones. Bien, habiendo llegado al término de la hora citada para esta comisión, agradeciendo a todos los presentes, la sesión se levanta.